Hace poco hice una conferencia sobre las leyes de Noaide, es decir, aquellas leyes que, según la tradición judía, Dios, es decir, lo que sabemos que es el Elohim, dio a Noah y a sus hijos unas leyes que se aplicasen y que deben ser válidas para toda la humanidad, las leyes noádicas. Y si se acuerdan, hemos visto de que esas 7 leyes eran prohibiciones y solo una, en cambio, contenía una orden positiva, que era establecer tribunales. Ahora pasaríamos a hacer un paralelismo entre las leyes que el mismo Dios teóricamente le habría dado a Moisés, que son leyes pero que conciernen exclusivamente al pueblo de Israel. Me dan unas ganas de decir que afortunadamente, en el sentido es que soy feliz de no estar sujeto a esas leyes. Un equipo de arqueólogos israelíes ha encontrado sitios que revelarían un culto reservado a Yahvé y más generalmente a un Él por diferentes miembros de las diversas ramas de la familia de Abraham. Y lo que es interesante, además de las discusiones que existen sobre la interpretación de estos sitios donde se trabaja el metal, precisamente las discusiones que hay, obviamente, como siempre, entre los arqueólogos, lo que parece establecido es que en todo caso estas poblaciones se refería a estos Els. En este caso a Yahvé, como a estos dioses o a este Dios que dio regla, que dio enseñanza, y por lo tanto esto entra dentro, más allá de los aspectos puntuales en los que tarde o temprano los arqueólogos eventualmente se podrían de acuerdo, entra dentro de esta visión general que vengo presentando desde hace años, como el grupo de Elohim que dio a los sumisos, por lo tanto a las diversas poblaciones, como moabitas, amonitas, amalecitas, edomitas, israelitas obviamente, dieron toda una serie de reglas y regulaciones que también fueron de alguna manera muy prácticas, digamos, normas y enseñanzas sobre minería, metalúrgica, etc. Sin embargo, volviendo a las reglas de conducta, los llamamos mandamientos o mitzvot que Yahvé le habría dado a Moisés. No solo son estos 10 que han sido enseñados, repito, veremos que la realidad fueron considerados muchos más. Moisés recibió de Yahvé 613 reglas o mitzvot, de las cuales 248 reglas fueron positivos y es demás 365 restantes son prohibiciones. En el sentido de la prohibición era en un instrumento de control, de poder muy importante, ya lo hemos visto con las leyes noádicas. Entre otras cosas, más de la mitad, quizás casi 2/3, son indicaciones de carácter higiénico-sanitario, pero que sabemos bien que los Elohim tenían una necesidad, la de prevenir evidentemente la propagación de enfermedades que habrían diezmado sus poblaciones quizás en poco tiempo, y eso no se podían dar el lujo de permitirlo. Entonces, dentro de esos 613 mandamientos, todos nosotros, cuando digo todos me refiero a nosotros aquí en Occidente, hemos recibido como enseñanza el llamado decálogo, es decir, los 10 leyes, los 10 mandamientos que todos conocemos. Ahora no los voy a examinar a todos porque el propósito de esta charla es un poco diferente al de examinar a los individuos. Es mostrar cómo en la Biblia el decálogo considerado fundamental es otro. No es lo que nos ha enseñado, pero en lo que nos ha enseñado todavía deben hacerse algunas consideraciones. Así, por decirlo, también aquí, en lugar de enseñar a amarse, a colaborar unos con otros, se enseñó o más bien se prohibió hacer toda una serie de cosas que habrían creado desorden y problemas en el seno del grupo que gobernaba. Ahora, el primero de estos mandamientos contenía en el decálogo, que se encuentra en el libro del Éxodo. Lo leo directamente tal como lo enseña el catecismo: yo soy Yahvé tu Elohim. Obviamente el catecismo dice yo soy el Señor tu Dios, pero como lo expliqué en conferencias pasadas, es mejor no traducir. Respeto, por eso guardo lo que está escrito en la Biblia. Yo Yahvé tu Elohim, que te saqué en la tierra de Egipto, no tendrás otro Elohim delante de mí. Entonces, no tendrás. No, ellos no existen. Así que esto es una clara frase que ni siquiera necesita una explicación.
No te harás ídolos ni imágenes de lo que está arriba en el cielo, ni de lo que está abajo en la tierra, ni de lo que está en las aguas debajo de la tierra. No te vas a postrar ante ellos ni les servirás. Ahora bien, esto evidentemente es hasta ahora banal decirlo, es un mandamiento que ha sido completamente olvidado, no por los judíos, por los cristianos que también se refieren a él, por los católicos mejor aún, que también se refieren a estos mandamientos, que también se refieren a este Dios que teóricamente debería ser Dios Padre, el Padre de Jesucristo. Pero ya lo he mencionado algunas veces, y también lo veremos más adelante, Él no es en absoluto el Padre de Jesucristo. ¿Por qué es un mandamiento olvidado? ¿Por qué esto se olvida? Basta con mirar alrededor. Los católicos son adoradores expertos de estatuas, imágenes, ídolos, representaciones. Son adoradores de una persona crucificada. Imágenes que en absoluto debería estar ahí. Debe ser quitado de todas las iglesias por este mandamiento de Yahvé que nunca ha abrogado, nunca lo ha quitado. Y eso hay que recordarlo. Tanto que cuando dentro de 2000 años caben aquí, como hacemos nosotros en yacimientos de hace 2000 o 3000 años, dirán que estos cristianos, estos católicos, en realidad eran idólatras, porque encontraron miles de representaciones de toda especie, de una divinidad y de muchas divinidades intermedias, que son entonces la Virgen, los santos, etc. Quienes se vuelven con veneración y adoración en total desprecio de este mandamiento que, repito, no ha sido abrogado. Luego, vamos al cuarto mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que Yahvé tu Elohim te da. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados, porque si no los honras a tu padre y a tu madre, tus días no se prolongan. Es decir, que se cortan. Vamos a verlo inmediatamente y lo conectamos con el mandamiento número 5 que dice: no matarás y no matarás. Luego, precisamente, honra a tu padre y a tu madre. Ya el erudito judío Liabat Adán explica claramente sobre la base de la tradición judía que honra a tu padre y a tu madre no significa que tienes que amarlos, sino que tienes que cuidar de tu padre y de tu madre. Es decir, tienes que cuidar a los mayores aún a costa de endeudarte, porque tus padres que han envejecido no deben ser una carga para la comunidad. Pero veamos la conexión entre honra a tu padre y a tu madre y también el mandamiento no matarás. Mientras tanto, tomado de la Biblia de Jerusalén, por lo menos tomemos de fuentes oficiales. Está escrito que en esencia estos mandamientos no son un dato original del pueblo de Israel y los contactos del Decálogo. Por ejemplo, en el código de Hammurabi, el código hitita y el decreto del faraón Orameb, que casi podría considerarse contemporáneo de Moisés, no dan testimonio de una dependencia directa entre sí. Esto es lo más interesante, pero una serie común, una antigua ley que difería según los ambientes y los pueblos. Una vez más, si se lee desde el punto de vista del mosaico que se constituye o se construye leyendo la Biblia, de cierta manera, significa que hubo alguien arriba que dio órdenes y que luego, dependiendo de los diversos pueblos, han tenido una declinación diferente. Así que estamos nuevamente ante la posibilidad, y no por lo menos hipotizar, la existencia de estos Elohim, la existencia de un jefe de ellos, es decir, un Elohim mayor, que dio una serie de órdenes de carácter fundamental y luego cada Elohim los adoptó a su pueblo y dio su mandamiento. Entonces es interesante leer que estos mandamientos de Israel no dependen del código de Hammurabi, no depende del código hitita, no depende de un código faraónico, pero representan una de las muchas evoluciones que hay, por lo tanto son una de las elaboraciones que uno de los Elohim les dio a su pueblo. Esto es muy interesante porque es al menos una posible nueva confirmación. Pero veamos la conexión entre el cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen a la tierra, y el mandamiento 5 de no matarás. Si vamos al Éxodo 21, dice: el que hiere a un hombre causándole la muerte será muerto. Por lo tanto, no matarás, pero se aplica la pena de muerte y por lo tanto será condenado. El que maldiga a su madre y a su padre morirá. Cualquiera que hiere a su padre y a su madre morirá. Por eso debes honrar a tu padre y a tu madre, porque tus días se alargan en la tierra de Yahvé, tu Elohim, porque de otra manera, si no los honras, entonces si los maldices y los golpeas, eres muerto y entonces tus días se acortan. Pero hay una declaración más. Aquí estamos en el libro de Éxodo. Ahora vamos al libro de Deuteronomio, donde hay una aclaración que es aún más interesante, diría aún más difícil.
Vayamos al capítulo 21, versículo 18, que dice: si un hombre tiene un hijo terco, así que tenga cuidado, porque si un hombre tiene un hijo terco y rebelde y no escucha la voz de ninguno de los dos, su padre o su madre, aunque el castigo no les haga caso, atención, aquí este joven es simplemente terco y rebelde. Sus padres no dieron resultado ni abusaron de ellos. Por lo tanto, si se tiene un hijo terco y rebelde, no quiere obedecer nuestra voz, es glotón y borracho, entonces todos los hombres de la ciudad lo van a apedrear y él morirá. Y así erradicarás el mal de ti mismo y todo Israel sabrá y tendrá miedo. Van a obedecer. No amado, no necesariamente esto tiene que ser un hijo amado. Y por supuesto no hay provisión de amar a ellos, pero no hay orden de amarlos. Hay orden de cumplir sus mandatos. La pena es que no durarán tus días en la tierra que el Señor te ha dado, en el sentido de que serás asesinado si no honras a tu padre y a tu madre, si no le haces caso.